Hola Solis, que Dios les bendiga, bienvenidos a un nuevo video y pues hoy les voy a hablar un poquito sobre mi historia con la iglesia, mi historia con Jesús y la iglesia, cómo es que conocí a Dios, cómo es que estuve en una iglesia, me alejé y por qué les había hecho un video corto donde les hablaba que estaba invitada a un café de bienvenida en la iglesia en la que estoy ahora y eso me daba un poquito de miedo, así es que quédense este video y espero que les guste. Si no se han suscrito, suscríbanse, denle like si les gusta, compartan si les gusta y pues yo soy Marta Ramírez, mucho gusto. Y bueno, pues ¿por dónde empiezo? Anoté unos puntos aquí en una libreta, unos puntitos, porque luego suelo hablar y me voy por todos lados. Me salgo del tema, quiero hablar de todo y nada hablo. Entonces voy a seguir estos puntos y pues ahorita estoy aquí en mi cuarto. No tengo un espacio propio, pero espero muy pronto tenerlo. Estoy pidiendo y trabajando para eso. Así es que, pues, mi historia con Jesús y la iglesia. Yo soy una persona de 33 años, tengo 33 años en la actualidad y pues toda mi vida crecí dentro del Evangelio, podríamos decirlo así, de esta manera. Pero pues lamentablemente eh, no, no era una cristiana madura y probablemente aún no lo soy. Estoy en ese proceso de buscar más de Dios, intentar saber qué es lo que Dios quiere de mí, hacia dónde voy, pero puedo creer que estoy avanzando porque comienzo a entender lo que Dios quiere de mí. A veces cuando lees de su palabra, pues empieza a confrontarte y cuando te confronta es cuando te das cuenta que tu perspectiva ha cambiado, ya no es la misma de antes, ¿no? Pues mis papás no eran cristianos, entonces mis papás conocieron a Dios y pues después nos inculcaron la vida dentro del cristianismo, del evangelio, podríamos decirlo. Pero yo recuerdo que creo que como a los 14 años fue cuando tuve mi primer encuentro con Dios, podríamos decirlo así, que sería como con el Espíritu Santo, que es el que te hace esa confrontación, podríamos decirlo en tus emociones, en tu espíritu, porque pues, emociones, puedes tener muchas emociones, pero cuando Dios confronta a tu espíritu te das cuenta de que Dios tiene un propósito contigo. Entonces a mí me pasó a los 14 años y lamentablemente pues a pesar de que mis padres quisieron vivir una vida cristiana, nuestra vida en familia no fue muy buena porque el matrimonio de mis padres nunca fue probablemente conforme a lo que Dios quería. Entonces siempre vivimos en una familia destruida y en una familia rota. Siempre había golpes, había insultos, había desacuerdos, había celos. Entonces, pues no quiero tomar el tema de mis papás porque es un tema que precisamente hace muy poco, pues creo que Dios me ha traído como otra perspectiva de eso y es un proceso que ellos vivieron, que ellos siguen viviendo probablemente y no quiero meterme en eso, simplemente creo que yo hace muy poco me di cuenta que yo viví mucho tiempo cargando el proceso de mis papás, cargando el proceso de matrimonio de mis papás y creo que eso fue una pieza clave para que yo hiciera un desastre en mi vida y creo que no era la voluntad de Dios. Para empezar, creo que eso tenemos que tenerlo en cuenta y nosotros debemos de aprender a ver qué es lo que Dios quiere para nosotros. No podemos estar cargando con procesos ajenos porque Dios tiene para cada quien el proceso. Entonces, yo viví mucho tiempo cargando el proceso de mis papás. Podría decirlo que hasta 33 años, hace poco,
que algo que el enemigo quiso usar para maldición, que probablemente lo usó para maldición para muchas personas, para mí fue de bendición porque me di cuenta o Dios me hizo liberarme de esa carga que no me pertenecía a mí y que yo estuve cargando por muchos años. Entonces, pues yo respeto el proceso de mis papás. Yo sé que cuando Dios te ha permitido conocerle y aunque tú te hayas alejado, pues Dios siempre tiene algo bueno si tú regresas. Entonces, pues creo que el proceso de cada quien pues es un proceso personal, es un proceso que tenemos que trabajar con Dios y pues voy a hablar yo de mi perspectiva, de mi persona, de mi experiencia, de cómo fue conocer a Dios. Entonces, pues les estaba diciendo que la primera vez que yo recuerdo haber haber tenido esa sensación de sentir el Espíritu Santo fue a los 14 años y precisamente porque yo estaba alejándome, a pesar de que pues, iba a la iglesia todos los domingos, todos los lunes, todos los viernes, todos los días que había culto, pues íbamos a la iglesia, estábamos con los niños, con los jóvenes, o sea, estábamos probablemente, no activamente, pero pues sí estábamos ahí, ¿no? Entonces, pues yo recuerdo que durante un tiempo yo no quería saber nada de la iglesia porque mis primeros pastores para mí fueron mis papás. Ellos son los que me enseñaron ese camino y el hecho de ver que en casa las cosas no estaban pues como se supone que deberían de estar, pues eso me hizo alejarme de Dios. Espero hablar en un video en otro video de esto que muchas veces nosotros confundimos a las personas con Dios y no debemos de hacer eso porque no todos los que hablan de Dios siguen a Dios. Entonces tenemos que aprender a tener discernimiento, tenemos que aprender a saber también que, así como les decía hace rato, cada quien tiene su proceso y sus luchas individuales. Entonces, pero no debemos de poner nuestros ojos en nuestros líderes, en nuestros padres, en una persona que nos haya traído a los pies de Dios, porque muchas veces las personas nos podemos equivocar y eso es lo que a veces duele, que nosotros como personas nos equivocamos y podemos ser piedra de tropiezo para otras personas, pero pues la falla también está en que nosotros ponemos nuestros ojos en las personas y no en quien de verdad deberíamos de ponerlos, que es Dios. Entonces pues en este punto yo me empecé a alejar demasiado. Ya no quería ir a la iglesia porque en casa se vivía que si papá iba a la iglesia, mamá no iba, porque estaban enojados, porque había desacuerdos. Si mamá iba a la iglesia, papá no iba. Entonces yo decía, "Ay, yo ni voy, o sea, como para qué, no está sirviendo. Esa era mi mentalidad. No está sirviendo el que vayan a la iglesia, a uno u otro. Aunque de alguna manera estén buscando de Dios, no sirve. Ese era mi punto. Pero recuerdo en esa ocasión haber sentido algo diferente. O sea, yo ni siquiera iba a ir a la iglesia ese día, fui porque, pues nada más, creo que también no me gustaba estar en casa porque pues, o era una de dos. O sea, en casa se vivían cosas feas y pues si uno iba a la iglesia, pues tampoco me gustaba estar en la iglesia si uno estaba ahí. Entonces, en esa ocasión, pues ninguno de los dos fue a la iglesia y yo fui, pues no sé por qué, pero ese día fui, me senté hasta atrás y ahí estaba. Y recuerdo que en la administración en ese día hubo una alabanza que me hizo entender que Dios tenía un camino para mí, que a pesar de todos nuestros errores como personas, como humanos, Dios tenía algo bueno para mí. Entonces yo en esa ocasión recuerdo haber llorado, orado y decirle, Dios, yo creo que tú tienes un propósito con mi vida, yo creo que hay algo mejor que todo esto que estamos viviendo. Entonces, pues para mí fue algo muy bonito porque fue un consuelo para mi vida, algo que vino a mi mente que sanó muchas cosas de alguna manera y pues yo decidí creer y decidí decirle, yo voy a hacerlo, yo voy a seguirte. Aquí tengo un punto que habla de mi primer amor y en esa ocasión fue cuando yo conocí mi primer amor. Para muchos aquellos que no sepan qué es el primer amor dentro de, sí, del cristianismo, dentro de acercarte a lo que es
es el amor a Dios, el amor a Jesús. Es lo más bonito que te puede pasar porque puede que vayan involucradas muchas emociones, pero te hace sentir que tus convicciones son completamente en Dios. No hay nada más importante para ti que Dios en ese momento y tú estás dispuesto a servir con todo lo que tienes en ese momento a Dios. Dios es tu primer amor y todo es bonito porque a pesar de todo lo que esté pasando afuera, a pesar de las condiciones en las que estés viviendo, tu fe a Dios es muchísimo más grande. Entonces, para empezar, ¿quién es Jesús para mí? Para mí, Jesús es el Hijo de Dios. Es el que vino a morir por nuestros pecados. Yo lo creo y en el momento en el que tú aceptas a Jesús como tu único y suficiente Salvador, esas son tus convicciones. Dios dio a su único Hijo para que muriera por mis pecados y gracias a su muerte yo soy salva. Y creo que Él resucitó al tercer día y creo que Él nos dejó a un consolador que es el Espíritu Santo. Esa es mi convicción, esa fue la convicción que a los 14 años yo tuve y pues ahí comenzó todo. Comencé a involucrarme un poco más con los jóvenes. Era muy difícil porque nosotros no teníamos ningún respaldo. Nosotras somos puras mujeres en nuestra familia, excepto un niño, pero como mujer creo que pesa un poquito más porque um, muchas veces como mujercita necesitas que alguien esté contigo, que alguien tener un respaldo, que tú sientas que tienes alguien que te defienda, alguien que te cubra, alguien que esté ahí atrás para cualquier cosa que tú necesites, porque quiera o no, como mujeres somos más frágiles, no somos débiles, somos frágiles. Y muchas veces necesitamos ese alguien que esté atrás de nosotros. Y pues nosotros como crecimos en esta familia que pues yo creo que ellos estaban centrados en sus problemas y nosotros, por lo menos en mi experiencia, yo sentí esto es en mi experiencia, si de repente alguien más lo llega a ver y no está de acuerdo, esto es como yo lo sentí, como yo lo viví. Y pues en mi experiencia yo me sentía un poco abandonada, un poco sola, como que no tenía a nadie, pero en ese momento que yo sentí que Dios estaba conmigo, entonces, pues yo me sentía bien, yo decía, yo quiero echarle ganas, yo quiero servirle a Dios, yo sé que Dios tiene un propósito para mí, pero pues la verdad es que cuesta demasiado, demasiado, permanecer cuando todo a tu alrededor va mal y más cuando no tienes una madurez espiritual, porque en ese momento pues era mi primer amor, estaba yo ilusionada con todo lo que Dios tenía para mí, yo decía es que sí, Dios quiere esto, Dios quiere lo otro, yo voy a luchar, yo voy a trabajar para que Él cumpla su propósito en mí, pero mi inmadurez espiritual me hizo escuchar todo lo que estaba a mi alrededor. Y pues el enemigo no se queda así, quietecito. El enemigo está trabajando constantemente y está ahí diciéndote, ¿dónde está Dios? O sea, mira tu familia, está destruida, mira esto, mira el otro. También el punto de ver a tus, sí, a tus líderes, a las personas que hablan de Dios, tomar actitudes que a lo mejor te desaniman, pues es un poco difícil. Entonces, esto de ir y venir dentro de la iglesia es lo que probablemente a mí me provoca un poco de miedo. Me provoca un poco de miedo en el primer punto que, pues, creo que el miedo al compromiso, el miedo a volver a fallar, porque a pesar de que yo tenía ese ánimo, esa convicción de seguir, sí, ese ánimo de estar ahí constante de yo te voy a servir, yo llegué a fallar. O sea, llegó un punto en el que yo dije, es que es real, o sea, Dios no está conmigo. Dios me falla, Dios. En el principio yo les dije que yo cargué con, con el matrimonio de mis padres por mucho tiempo. Y creo que esa fue una falla, porque lamentablemente la mayoría de mis oraciones siempre iban dirigidas hacia
el matrimonio de mis papás. Y no digo lamentablemente como esas oraciones no sirvieron, sino lamentablemente porque me olvidé de lo que Dios quería para mí. Y entonces el estar cargando con un proceso que no era mío me hizo olvidarme de lo que Dios quería para mí. Yo debí de seguir orando por mis padres y lo sigo haciendo hasta el día de hoy, pero nunca debí de olvidarme de mí, de lo que Dios quería para mí. Entonces todas mis convicciones se basaron en el matrimonio de mis papás. Y como yo nunca vi resultado, entonces mi fe disminuyó. Mi fe menguó y entonces me empecé a alejar. Empecé a decir como que no sirve, como que Dios no está contestando, entonces no es real. Y empecé a enojarme con Dios, empecé a cuestionar, empecé a decir es que Dios no es real, es que mira lo que está pasando, es que me empecé a perder en mis emociones, me empecé a perder en mis pensamientos y dejé de escuchar la voz de Dios, que era lo que yo debía de hacer en ese momento. Creo que eso es lo que me pasa ahora, que yo ya una vez fallé y me da miedo volver a fallar, me da miedo involucrarme en una iglesia y ser piedra de tropiezo para otros, me da miedo de involucrarme en una iglesia que, que, que de alguna manera yo sienta que no están haciendo conforme a lo que Dios quiere y me da miedo equivocarme, me da miedo juzgar sin tener que juzgar, me da miedo, en conclusión, tengo miedo de mí misma. Creo que el miedo es algo contrario a la fe y es algo que yo he estado escuchando últimamente y es muy cierto. Y toda mi vida he vivido llena de miedos y entonces eso ha hecho que mi fe mengue a veces. Y bueno, la mayoría de las veces cuando tu fe mengua, entonces tú dejas de ver lo que realmente tienes que estar viendo, que es a Dios, que es a Jesús, el propósito con el que Él vino a morir por nosotros. Dejas de ver ese propósito, dejas de ver lo que Dios ya hizo por ti, porque Dios ya lo hizo. Cuando tú aceptas a Jesús como tu único y suficiente Salvador, aceptas el sacrificio que Él hizo por ti, a pesar de que tú puedas caer, Él siempre va a estar ahí, porque el sacrificio ya está hecho. Es cuestión de que tú quieras o no quieras tomar lo que Dios te está dando, el regalo que Dios te está dando. Entonces, creo que el miedo es en mí. Otra cosa también que me da miedo es que en otro video espero hablar de esto y es que yo me casé con un yugo desigual, lo digo así. Espero tomar este tema en algún momento en otro video porque he escuchado bastante controversia con eso de que si es yugo desigual o no es yugo desigual, etcétera, etcétera. Pero en mi experiencia siento que sí es un yugo desigual porque tenemos a veces convicciones diferentes y, y pues no entendemos las cosas de la misma manera con respecto a este tema, al tema de servir en la iglesia, al tema de sí, acudir a la iglesia, de ser constantes en eso. Entonces, para mí también es difícil porque yo crecí en una iglesia un poco más, ¿cómo se dice? Tradicional. Entonces, para las iglesias tradicionales, el hecho de que el esposo sea la cabeza del hogar es muy demasiado importante y yo creo también que es así. Yo creo que cuando tú realmente dices yo voy a seguir lo que la palabra de Dios dice, es porque realmente lo vas a seguir, no es omitiendo esto sí y esto no. Y esa es una de las cosas que también me da miedo, que muchas veces como personas eh, queremos interpretar la palabra de Dios a nuestra conveniencia. O sea, yo me agarro este versículo que a mí me queda y lo digo porque, ay, entonces, ¿qué pasó con este versículo? Estás diciendo que la Biblia no dice esto. Y malinterpretamos la Biblia. Hacemos las interpretaciones de acuerdo a nuestra conveniencia y creo que eso tampoco está bien. Y eso me da un poquito de miedo porque creo que he crecido también con eso, con mucha gente que se dice saber la Biblia al derecho y al revés, la he leído 20,000 veces,
O sea, hasta he leído en otro idioma y yo sé exactamente cómo dice, pero su vida es completamente en desacuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Entonces creo que también eso me provoca un poquito de miedo porque creo que no quiero caer en eso, no quiero caer en el voy a interpretar de acuerdo a lo que a mí me conviene. No, más bien a mí me gusta, creo que confrontarme y en muchas ocasiones yo misma me he confrontado y he dicho, a ver, ¿qué es lo que estás tratando de hacer? Porque tú puedes tratar de engañar a los demás, incluso con la palabra, para tu conveniencia, pero Dios conoce tu corazón, Dios conoce las intenciones de tu corazón y tú también las conoces. No puedes engañarte a ti misma. Si tú realmente quieres en algún momento ser salvo, no puedes engañarte a ti misma, no puedes decir, ay, lo voy a ver así y ya después vemos, porque sabes que te estás condenando, sabes que la desobediencia pues no te va a traer nada bueno. Entonces me da miedo un poquito también eso. Y, y el hecho de que les decía que pues yo crecí en una iglesia tradicional y creo, sí creo, que el esposo es la cabeza del hogar, pero en mi caso mi esposo no conoce muchas cosas de Dios y entonces para mí me es difícil acudir sin él a la iglesia porque él no asiste por ahora y para mí es difícil desenvolverme en una iglesia sin mi esposo. Ese es el punto que muchas veces en algunas iglesias, yo no estoy diciendo que en todas, pero muchas veces es difícil que una mujer trabaje o se desenvuelva o haga un papel en una iglesia sin tener a su respaldo, que en este caso es mi esposo. Y a mí, pues, en lo personal, yo siempre con él le digo, es que para mí es difícil. A mí me gustaría que tú fueras quien nos guiara hacia la palabra de Dios, porque para mí sería más fácil, porque la Biblia dice que tú eres la cabeza del hogar, pero por otro lado yo no puedo obligarte a que tú quieras servir o a que tú quieras afirmarte en Dios, porque cada proceso es diferente y cada, pues si tú dispones tu corazón, Dios va a tratar contigo, pero si tú no quieres, Dios no obliga absolutamente a nadie. Entonces, pues para mí es un poco difícil desenvolverme en una iglesia sin mi esposo. Pero bueno, espero hablar de esto en el otro videito, que es en el de me casé con un yo desigual. Y precisamente por todas estas situaciones, a veces es importante a tiempo alejarte de estas situaciones. Pero pues ya estamos aquí y pues yo quiero en obediencia perseverar en mi matrimonio y pues solamente necesito eso. Ahorita le estoy pidiendo eso a Dios, es que yo realmente quiero servir. No quiero nada más ser oidora, no quiero ir y sentarme y escuchar porque sí, me sirve escuchar, me sirve ver, me sirve todo eso. Pero yo sé que Dios tiene un propósito conmigo. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene conmigo? Estoy trabajando en conocer el propósito que Dios tiene conmigo, pero me gustaría hacerlo en completa obediencia. Y a pesar de que pues yo sé que muchas veces voy a caer, muchas veces me voy a equivocar, muchas veces voy a volver a hacer cosas que a lo mejor no están bien delante de Dios, pero yo quiero intentar hacer lo mejor que puedo, porque durante mucho tiempo ya estuve alejada de Dios, ya estuve haciendo lo que mis pensamientos me decían, lo que yo pensaba que estaba bien y pues no, eso me alejó más de Dios, entonces yo quiero dejar todo en las manos de Dios y que Dios sobre conforme a su voluntad en mi vida y en la vida de mi familia, que es mi esposo y mis hijas, y pues que sea conforme a la voluntad de Dios, no conforme a mi voluntad. Y pues hace poco, no muy poco, pero sí, yo le dije a Dios, Dios mío, yo no puedo. Yo intenté hacer todo para caminar eh, con mi esposo hacia ti, pero no puedo obligarlo. Creo que Dios tiene que hacer lo que Él tiene planeado con mi esposo. Y si Dios quiere y sigamos aquí, pues sigamos aquí. Si Dios dice definitivamente no, pues que sea la voluntad de Dios. No que sean nuestros impulsos, no que sea el que
es que ya no quiero seguir luchando, es que ya no quiero seguir esto, no, que sea la voluntad de Dios y que se haga siempre conforme Él quiera y en el tiempo que Él quiera. Y pues yo voy a seguir aquí luchando. Y pues esa era una de las razones, bueno, más bien esas son las razones por las que me daba un poquito de miedo ir a la iglesia, me daba mucho miedo también interactuar con los hermanos porque por un tiempo yo me sentí muy juzgada de parte de personas que seguían a Dios o que siguen a Dios más bien. Yo me sentí un poco juzgada y también del otro lado, o sea, cuando yo me casé con mi esposo, pues yo me sentí como juzgada porque hice mal al casarme con una persona que no es cristiana, pero también me sentí juzgada del otro lado en donde yo llegué a un lugar en donde pues tampoco pertenecía, entonces me cuesta mucho trabajo tratar de desenvolverme con las personas porque creo que el miedo a ser juzgada, eso es lo que me da miedo también, el miedo a ser juzgada. Y pues, creo que eso es todo por este video. Es para que conozcan un poquito más de mí. Probablemente aquellas personas que no son cristianas digan, pues, ¿qué, no? Pero ese es un poquito de lo que pasa en la vida de una persona cristiana que trata de seguir a Dios, a Jesús y probablemente cuando, bueno, de la perspectiva de las personas que no tienen esta convicción de que la palabra de Dios es lo que realmente es. O sea, para mí la palabra de Dios es un manual de vida. Son mandamientos a los cuales tú tienes que obedecer para que te vaya bien en la vida. Esa es mi convicción. Yo sé que Dios nos creó con un propósito. Yo sé que Dios dio a su único hijo para que muriera por nosotros y yo sé que dejó la palabra de Dios para que nosotros tuviéramos un manual de vida para seguirlo. Yo sé que Él nos dejó un consolador que es el Espíritu Santo para cuando nosotros nos sintamos solos. Entonces esas son mis convicciones y probablemente al poner esta perspectiva pues ya pueden entender un poquito más del por qué sufre por esto, por qué sufre por el otro, porque muchas veces como cristianos pues quisiéramos que cuando llegamos a nuestro primer amor, ahí nos quedemos y empecemos a caminar derechito por donde debemos ir, pero muchas veces nuestra falta de madurez, nuestras debilidades pues nos hacen caer en muchas cosas y yo espero poquito a poquito ir tomando esos temas y el por qué después de tantos años pues apenas vuelvo a la iglesia, tengo como un año asistiendo y pues estoy pidiendo mucho a Dios que me quite todos esos miedos para poder yo desenvolverme en la iglesia y poder ser hacedora y no solamente oidora. Y pues espero que en algunos años yo vea este video y diga, ah, sí lo hice, Dios quitó mis miedos, Dios acomodó absolutamente todo lo que tenía que acomodar para que yo sirviera como a lo mejor Dios quería desde un principio si yo no me hubiera alejado. Y pues eso es todo por el video de hoy. Ya me conocen un poquito mejor. Si les gustó este video, vayan a suscribirse, pónganme preguntas que quieran saber, ya sea de mi vida y ya sea de la Biblia o cuéntenme algo que ustedes estén pasando también. A mí me gusta esto y me gusta hablar porque creo que hablar es bueno. Muchas veces te quedas callado y todo eso va destruyéndote por dentro. Entonces es bueno hablar de lo que tú estás viviendo y probablemente alguien más te va a aportar algo a tu vida. Entonces, pues que Dios los bendiga, suscríbanse, compartan, pues no sé, manden un saludito por ahí por los mensajes y pues que Dios les bendiga. Bye.